En al menos dos ocasiones, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha mentido, nos ha visto la cara. Aquí en México ha pasado eso. ¿Cuándo fue? La primera ocasión fue hace varios meses, cuando el grupo dijo que era imposible que se hubiera realizado un incendio, una pira, que quemara a 43 cuerpos en el basurero de Cocula, allá en Guerrero. Lo dijo utilizando a un experto, ellos le llaman experto, el experto se llama José Torero, es un experto peruano, que no es experto precisamente en quema de cuerpos humanos con fuego, sino experto en prevención de fuego. Y bueno, José Torero estuvo muy poco tiempo, 10 minutos, en el basurero de Cocula, no recogió ninguna muestra, no hizo ninguna prueba, se limitó única y exclusivamente a debatir un informe teórico que había dado John DeHaan, un experto en temas de fuego, al periodista Esteban Iliades en su libro La Noche Más Triste. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el perito de los expertos, el experto de los expertos, no es un experto, era un fraude. Y lo fue. Y esos expertos internacionales, que no dan la cara, por cierto, que rara vez conceden una entrevista, que rara vez quieren hablar, que rara vez quieren defender, esos expertos internacionales utilizaron a este perito, a José Torero, para decir una mentira al mundo entero. Y la mentira era que no podía haber un incendio de esas características en Cocula. No importó el peritaje de la tierra, no importó el follaje, no importó el análisis de microorganismos, no importó nada de eso. Para los expertos, como querían vender su propia verdad, ellos, esos expertos, dijeron que no podía existir un incendio. La segunda mentira fue todavía más garrafal, y es un ridículo que los mexicanos sigamos creyendo en ellos. La segunda mentira fue cuando los expertos dijeron que imágenes satelitales demostraban que no había podido existir un incendio en Cocula. El problema es que las imágenes del 27 están nubladas, no se ve absolutamente nada. Y esos expertos, que no son expertos, esos expertos, que tampoco son independientes, nos volvieron a mentir. Primero, desmintieron inclusive a su otro experto, a José Torero, que había dicho que había podido haber un incendio, pero no de esas características. Y ahora, peor aún, nos dicen que pues había una imagen satelital que demostraba que no había ningún incendio en Cocula. Nada más que, ¿qué creen? No hay ninguna imagen. Todo está nublado, no se ve absolutamente nada. ¿A qué interés responden los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo lo he preguntado, lo sigo preguntando. ¿Responden al interés de Emilio Álvarez y Casa? ¿Responden al hecho de que Emilio Álvarez y Casa estaría buscando un puesto político y quiere generar desestabilización para que le sea un poco más fácil poderlo obtener? ¿A eso responden este grupo de expertos independientes? Bueno, pues ¿qué cree? Estos expertos que tenemos hoy y a los que les pagamos millones de dólares tienen también su pasado en otros países. Tal es el caso de Colombia o de Guatemala. Le quiero agradecer al licenciado José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que está en la línea telefónica de Noticias MBS y que, bueno, pues dice, ya es hora de que los expertos, se vayan. José Antonio Ortega, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Luis, buen día, muchas gracias por la invitación. Oiga, ayer hacía una denuncia fuerte desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal con respecto a Buitrago, una de las expertas, cuesta tanto trabajo decirles expertas, pero bueno, son expertos según ellos. Una de las expertas que pues tuvo antecedentes en Colombia, que se comprobó que había falseado pruebas en Colombia. ¿Qué pasó? Cuénteme, don José Antonio Ortega. A ver, te platico. Esta fiscal, Ajá. María Ángela Buitrago, acusó al coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega, de desaparición forzada. Nada más que utilizó en la acusación testigos falsos, acusó evidencia alterada y por esa razón, la semana pasada, el jueves, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, decidió poner en inmediata libertad al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
ya que la acusación que había formulado la fiscal María Ángela Buitrago, pues no tenía sustento, estaba basada en mentiras, presionó testigos, alteró a otros y con esa acusación falsa mantuvo al coronel más de 8 años, 3 meses en la cárcel. Había sido condenado hasta 30 años de prisión porque una fiscal sin ética, mentirosa, violadora de derechos humanos, prevaricadora y criminal, decidió vengarse del coronel por los hechos de hace 30 años. ¿Qué sucedió hace 30 años en Colombia? Pues que el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia con dinero de Pablo Escobar Gaviria para quemar los expedientes criminales y retrasar la extradición de Pablo Escobar Gaviria. En esos hechos murieron más de 98 personas y el coronel Plazas Vega fue el héroe que rescató a más de 250 personas que se encontraban ahí en el Palacio de Justicia. Por esos hechos, algunos años después, María Ángela Buitrago, en venganza de lo que les hizo a sus compañeros del grupo guerrillero M-19, es que hace la acusación de desaparición forzada de 11 personas en contra del coronel y lo mantiene preso. Esta mujer no es ninguna experta con ética, en nada, ninguna experta profesional, que nos la vinieron a vender aquí en $2 millones junto con sus compañeros para venirnos a dar claridad, certidumbre, para auxiliar en este proceso tan difícil que tenemos en nuestro país de aclarar la muerte de 43 jóvenes que fueron masacrados de una manera muy cruel, muy inhumana, y que queremos todos los mexicanos conocer la verdad, que haya justicia y que estos hechos no se repitan. Pues para darle credibilidad trajeron a esta mujer, pero esta mujer, pues como te dije, es una mentirosa, es una prevaricadora, es una criminal y es una violadora de derechos humanos en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. ¿Cuál fue la acusación contra el coronel concretamente, José Antonio? Porque, a ver, recordamos muy bien esos hechos, recordamos los hechos de hace 30 años, el M-19, justamente como nos narras, entra al Palacio de Justicia en una operación que había sido pagada por Pablo Escobar. Pablo Escobar se había aliado ya a la guerrilla y queman los expedientes, no nada más de Pablo Escobar, sino de varios otros capos y de varios otros asuntos que a lo mejor nada tenían que ver ni con el cártel de Medellín, ni con la guerra del narcotráfico que se libraba en Colombia. Hablamos también de una Colombia que estaba totalmente sobajada y bueno, pues totalmente corrompida por el crimen organizado, pero en este caso por el crimen de Pablo Escobar, por el cártel de Pablo Escobar. Pero me hablas de el coronel Luis Alfonso Plazas, me dices que él pudo rescatar a 250 personas. Te preguntaría cómo las rescató y luego por qué lo acusan. La rescata porque él es el que dirige el operativo del ejército. Para precisamente cuando ellos empiezan a quemar el Palacio de Justicia, me refiero a los terroristas del M-19, entra el ejército colombiano a impedir que las personas que se encontraban ahí, magistrados, jueces, personal de limpieza, abogados litigantes y clientes que iban a ver sus asuntos al Palacio de Justicia, se quemaran vivos en ese incendio, en esa pira que habían hecho los guerrilleros del M-19. Y es al mando del ejército colombiano que entra el coronel Plazas Vega y va rescatando personas, va sacando personas, hasta más de 250 que pudo rescatar con vidas, algunas evidentemente con lesiones, quemadas, etcétera. Y 98 perecieron. ¿Por qué lo acusa? Porque la fiscal
dice que en esos hechos desaparecieron 11 personas que fueron sacadas con vida y que después, de manera extrajudicial, las ejecutó el ejército colombiano y las ejecutó directamente el coronel. Y lo dice sin pruebas Buitrago, a quien por cierto buscamos. Y señora Buitrago, si quiere tomar la llamada, por favor, está abierta la línea telefónica, siempre abierta la línea telefónica a todas las voces. Pero a ver, yo también estoy abierta a debatir con ella directamente. No, pero ya en tu programa. Ojalá que se dé, y bueno, abiertos siempre los micrófonos, pero bueno, no los hemos buscado. Yo en lo particular los he buscado, tengo un año buscándolos casi desde que llegaron aquí los expertos independientes, y en la vida han tomado la comunicación porque no quieren ser cuestionados. Pero es que esto sí me da mucho, perdón, sí me llama mucho la atención y sí me genera muchas emociones, porque hablamos de que en aquella toma del Palacio de Justicia de Colombia mueren 98 personas, y hablamos, José Antonio Ortega, de que el coronel, con el operativo del ejército, logra rescatar a 250, o sea, pudimos estar hablando de una muerte de 300 personas, y sin pruebas, se habla de que desaparecieron 11 personas guerrilleras terroristas y que habrían sido ejecutados extrajudicialmente sin ninguna prueba. Por este asunto, la fiscal en su momento en Colombia metió a la cárcel a este coronel. Estuvo 8 años en prisión, 8 años en la cárcel, y ahora sale de la cárcel porque no había ninguna prueba, porque esta fiscal a la que le estamos pagando hoy en México $2 millones, esta señora inventó pruebas para defender a guerrilleros que además ni siquiera sabemos si existieron o no existieron. Pues no es posible, o sea, es de verdad aberrante que personas así las dejemos estar actuando en una cosa tan lacerante para nuestro país como es Ayotzinapa, ¿no? Así es. Mira, es tan grave las cosas que esta fiscal, para meter preso al coronel, falsifica un testimonio de un cabo del ejército, Edgar Villamizar, y asienta en la acusación que este cabo supuestamente había escuchado al coronel ordenar la desaparición y la ejecución de 11 personas. Después, el cabo aparece y dice: yo no declaré, mi nombre no está bien escrito, yo no firmé esa declaración y además no podía hacerlo porque no participé en los hechos del rescate del Palacio de Justicia. Pero la acusación ya estaba hecha, la detención del coronel ya se había realizado, y en la tramitología judicial en Colombia le costó 8 años y 3 meses en prisión al coronel estar por esa falsificación de pruebas de María Ángela Buitrago, para, en venganza por lo que le hizo a sus compañeros guerrilleros del M-19, castigar de una manera ejemplar al ejército colombiano y a su héroe, el coronel Plazas Vega. Y la pregunta sería: ¿quién castiga a la fiscal? ¿Quién castiga a la fiscal? Porque ella falsificó pruebas, aceptó pruebas falsas. ¿Quién castiga a la fiscal? ¿Ella cuándo va a pisar la cárcel? Bueno, es que fíjate que cuando vinieron a México, estos supuestos expertos hicieron que el gobierno mexicano firmara un convenio que, además de los $2 millones que pactaron, que les diera impunidad. Claro. Porque forzaron al gobierno para que aceptara que sus opiniones, su actuación en México por estos hechos tan lamentables de Ayotzinapa, quedara totalmente inmune. O sea, ellos no pueden ser castigados, no pueden ser señalados por lo que están haciendo aquí en México, porque fue el convenio que aceptó el gobierno mexicano. Les dimos fuero. Oye, les dimos fuero. Les dimos fuero, les dimos $2 millones.
Y nos están dando muchísimos problemas, no han ayudado en la investigación, han mentido descaradamente al menos ya en 2 ocasiones, no responden nunca a cuestionamientos, no les gustan los cuestionamientos, se encierran, se sienten poderosísimos, y yo me preguntaría, y con esto cierro, José Antonio Ortega, si esto tendrá que ver con el tema de la búsqueda de la candidatura independiente de Emilio Álvarez y Casa a la presidencia de la República, de este hombre que tiene organizaciones pro derechos humanos, según él, que tiene también relaciones con George Soros y con el dinero que llega por parte de George Soros a través de la Open Society Foundation, entre otras organizaciones, que según ellos defienden derechos humanos, pero que lo que realmente están haciendo es desestabilizar países. ¿Tendrá que ver con eso, José Antonio? Pues mira, puede ser, pero a mí lo que me queda claro es que no buscan verdad, que buscan desacreditar a instituciones como el Ejército Mexicano. Ha habido una insistencia en estos expertos o supuestos expertos en que declaren los soldados del 27 Batallón, y ellos ya declararon la autoridad más de 3 ocasiones. Y a pesar de eso, siguen insistiendo, porque lo que quieren es sembrar dudas, meter mentiras, desacreditar instituciones mexicanas y llevarnos a la duda sobre lo que está haciendo hasta este momento la Procuraduría General de la República, que tiene más de 100 personas presas por esos hechos, que tiene una investigación muy sólida, como tú lo decías al principio del programa, con periciales, con evidencia científica, como la de John Deham, o como los peritajes de follajes, claro. Entonces, ellos están tratando de desacreditar a nuestras instituciones, de llevarnos a no creer en nuestras instituciones, y evidentemente que eso nos afecta como mexicanos, y por esa razón pedí que se largara. Pues ojalá que se vaya, porque no pueden quedarse todo, al menos 6 meses más, al menos de aquí, pues casi que hasta mayo, pero ojalá que se vaya. Viéndonos la cara, porque sí nos cobran, además nos cobran por vernos la cara. 2 veces han mentido ya y tienen fuero y no les pasa absolutamente nada. Abiertos los micrófonos al grupo de expertos internacionales, como siempre. José Antonio Ortega, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Gracias, va de vuelta. Y a Emilio Álvarez y Casa, que también lo hemos buscado muchas veces, pero no contestó. En alguna ocasión nos iba a dar una entrevista. Curiosamente se publicó un artículo en el Universal que no le gustó y ya no pudo darme la entrevista, ya no se pudo hacer la entrevista. Ya la había confirmado Emilio Álvarez y Casa, íbamos a preguntarle, entre otras cosas, sus aspiraciones a la presidencia de la República, íbamos a preguntarle cómo recibía dinero de George Soros para la Open Society Foundation, que tiene con varias organizaciones en Guerrero, pero después ya no contestó el señor Emilio Álvarez y Casa. De todas maneras, pues ahí están abiertos los micrófonos, don Emilio, cuando quieras.